Estás entrando a Levántate y Resplandece, un espacio donde encontrarás historias que inspiran, herramientas para tu crecimiento personal y desarrollo espiritual. Todo en compañía de Merari López. Comenzamos. Muy buenas tardes o buenos días en el momento que te conectes con nosotros. Muchas gracias por estar conectados aquí a Levántate y Resplandece, este programa donde encontrarás herramientas para tu crecimiento personal y tu desarrollo espiritual. Muchas gracias por seguirnos en Hiperbórea Radio también. El programa se transmite en Hiperbórea y también después lo lanzamos a diferentes plataformas como Amazon, Spotify, y también en YouTube. Así que tenemos muchas vías por las cuales tú nos puedes seguir y también compartir. El día de hoy vamos a iniciar el programa con una frase de Alejandro el Grande que dice: nada hay imposible para aquel que siempre lo intenta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decaídos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados que ya no podemos más? Sin embargo, muchos de nosotros recordamos tal vez momentos en nuestro pasado en el cual nos hemos derrumbado. A mí me ha pasado. Pero cuando levantamos fuerzas y nos restauramos y brillamos nuevamente, entonces aprendemos una lección a través de ese dolor y lo volvemos a intentar, así como dice esta frase. Y esa es mi mensaje, ¿verdad?, de frase para ti el día de hoy, que aunque estés en ese bache de la vida, no dejes de intentarlo. Bueno, y el día de hoy tengo una invitada que ya estuvo con nosotros hace unas semanas atrás presentándonos su libro. Ella es Dora Lema, de origen peruana, y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a presentarte, Dora. Sí, bienvenida, hola. Dora Lema, otra vez con nosotros. Gracias, Merari. Gracias, qué lindo tu reflexión que has tenido, que tienes para el día de hoy, para que las personas, ¿no? Como dice el título del programa, para que resplandezca, ¿no? Que salga a veces de situaciones, de acontecimientos que nos pasan en el día a día, ¿no? Pero lo más importante que yo vengo a rescatar o a subrayar básicamente es lo saludable de lo que es la parte emocional, ¿no? No solamente el físico, sino también tenemos que referirnos a una salud mental, a una salud emocional, de pensamientos y de emociones saludables. Eso es lo que vamos a tratar de precisar hoy día, de darles al público, a tu lindo público, un poco alimentarlos de lo que es cuando es una emoción sana y cuando no es sana, ¿no? Pero de eso tenemos que ver, no solamente nos vamos a preocupar mucho del físico, ¿no? De cuánto nos alimentamos, eso es importante, pero tan importante también es la parte emocional del ser humano. Me encanta que vayamos a tocar este punto, y como psicóloga que eres, porque tienes un doctorado y maestría en esta área, y también tienes certificación como consejera en adicciones. Entonces, sí, con toda tu experiencia queremos iniciar nuestro programa con eso que estás diciendo. ¿Qué diferencia hay y cómo podemos hacer diferencia entre nosotros para saber si estamos con emociones negativas o positivas? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, lo importante es más o menos ver qué papel desempeñan las emociones en nuestra vida, ¿no? Sabemos que las emociones pues nos dan el color, nos informan, nos dan una vitalidad, una forma más precisa para ver lo que estamos sintiendo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y lo que yo vengo a decirles también, de acuerdo a mis estudios, de acuerdo a la especialidad de la TREC, que es trastorno conductual, emocional, ¿no? Ese tipo de trastornos que me he abocado, yo con mi experiencia clínica, yo les puedo decir, bueno, que la emoción tiene su origen en los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos, como todos sabemos, tenemos las cogniciones o los pensamientos,
Eso es lo más importante de la emoción. La consecuencia es la emoción de ese tipo de pensamiento, diferente pensamiento que podamos tener en el día. Si nosotros comenzamos a ver cuántos pensamientos tenemos en un día, ¿no? Qué tipo de pensamientos, y esos pensamientos, cómo van actuando para que nuestras emociones se vayan, ¿no? Se vayan elevando, se vayan de alguna forma haciéndolas presentes, ¿no? En nuestra vida. Entonces, las personas pensamos, o si no, creemos, asumimos, ¿no? Ciertos tipos de pensamientos. Y estos, tanto el pensamiento como la emoción y la conducta, que son los tres elementos más importantes de la mente, se puede decir, estos se superponen, ¿no? O sea, están permanentemente superpuestos uno al otro durante el día, durante el desarrollo del día donde estemos. Entonces, estos se superponen y son, básicamente los pensamientos son, lo hacemos como interpretación cognitiva, ¿no? De lo que nos sucede, ¿no? De la situación que nosotros estamos experimentando. O sea, cada pensamiento nos provoca un estado emocional prácticamente, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que decir, pues si esa emoción te ayuda, ¿no? Frente a ese pensamiento, ¿no? Y frente a ello, pues nosotros, de acuerdo al pensamiento, si es un pensamiento, una interpretación cognitiva que nosotros damos frente a un acontecimiento, a un hecho, a una situación X, un evento que tengamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo, la pérdida de un trabajo, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar la interpretación cognitiva, o sea, el pensamiento de lo que significa perder el trabajo. No es tanto lo que te sucede, porque ¿a quién no ha perdido un trabajo, no? Sí. ¿Quién no ha perdido, por ejemplo, un ser querido? Sino es la manera como tú interpretas lo que te está pasando, ¿no? De acuerdo a tu pensamiento. Entonces la emoción a veces se eleva y a veces pues o se queda en neutro o se queda una emoción tranquila que una persona podría decir, para darles un significado, decir, bueno, es importante, mi trabajo era tan importante, tan vital, ahora me quedo sin ese ingreso, pero bueno, no es cosa del otro mundo, puedo conseguir otro. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí, mira cómo entró el pensamiento que tuve, la emoción, ya no es una emoción, podría ser de ira, de intensidad, de trágica. Exacto, entonces, como dice la persona, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué no puedo perder mi trabajo? ¿No? ¿Por qué no podría perder mi trabajo? Así pasan las cosas, ¿no? Hay situaciones que tengo que enfrentar, ¿y por qué no las puedo enfrentar? Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a ir desenvolviéndonos frente a las emociones, ¿no? Si las personas pueden manejar mejor sus emociones, esto no se va a alterar mucho, ¿no? El significado de esa emoción no va a ser tan tremendo, sino va a ser más comprensible, va a ser más racional, ¿no? Y va a estar más de acuerdo a las circunstancias de cada persona. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Qué sucede en las personas que, como dices, llega un evento, una ponchadura de llanta, una pérdida de trabajo, una enfermedad, pero tienen la costumbre o tenemos, ¿verdad? Porque también yo he caído en eso, en la tragicomedia o en la victimización. Es el peor suceso que me ha pasado y caigo en una depresión, empiezo a maquinar. ¿Por qué sucede que la interpretación es de una trágica o victimizante? Bueno, hay que saber un poco que, por ejemplo, esta terapia te ayuda a construir emociones más saludables, ¿no? O sea, en alguna forma nosotros ya tenemos cierta rutina, cierta forma de mal uso, ¿no? De mal uso de ciertas emociones, ¿no? Pero esto es un poco que te hace más constructivo, es como que te hacen focalizar
ver el punto de vista de que esa emoción te está, aparte que te está afectando, ¿no? Porque no te estás sintiendo bien con esta pérdida, por ejemplo, del trabajo, no te estás sintiendo bien, pero tú la estás haciendo más intensa, esa situación X, ¿no? Entonces, en la medida en que tú no hagas una tragicomedia, o sea, puedas entender que pueden pasar las cosas en la vida, es más que nada la interpretación que tú le das por esta situación. Por ejemplo, esto que dices tú de la pinchada de la llanta, ¿no? Como decir, bueno, uno no quisiera que le pase eso, ¿no? Cierto. Pero en el momento que te pasa, bueno, hay que pensar que ya, bueno, ya te tardaste en llegar, pues si tenías algo que hacer, o en tu trabajo tener que llamar, o sea, en forma más racional, como decir, no irracional, ¿no? O sea, que las cosas no se te vayan de las manos, se puede decir. Tú tienes que ser muy reflexiva en ese aspecto. No todas las personas somos así, por supuesto, pero podemos trabajar para que esa emoción, para que ese pensamiento, ¿no? Quizás en la pinchada de la llanta diga, bueno, puedas tener ahí un poquito, vamos a estar hablando después del tipo de irracionalidades que tenemos nosotros, pero podemos decir catastrófico, ¿no? Tener un pensamiento catastrófico. Ese es uno de los 4 que vamos a hablar. Entonces, en la pinchada de la llanta yo puedo decir, bueno, es lo más terrible que me ha pasado, ¿no? Que me pinche la llanta y ahora, ¿cómo poder arreglarlo esto? Esto es lo que me va a demandar llevar o traer un técnico o una persona que me pueda cambiar la llanta o llevarla a tal sitio, tengo que gastar el taxi, ida y venida, ¿no? O sea, el catastrófico es el extremo, ¿no? Como decir, me tenía que pasar eso. Qué tan terribles, ¿no? O todavía las personas que no tienen tolerancia a la frustración, que es otro, ¿no? Como decir, ¿no? A mí solamente me tenía que pasar, ¿no? Esto no lo aguanto, no lo soporto, ¿no? Esos son los tipos de pensamiento que están generando y generan, pues, una emoción no saludable, ¿no? Entonces vamos a ir con el termómetro un poquito, la emoción se va a ir subiendo de tono y otras veces se va a ir bajando. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que las emociones son determinadas por los tipos de pensamiento que tenemos. O sea, no es que la emoción aparezca no, tiene que haber siempre un argumento cognitivo, de una cognición, de un pensamiento de lo que me está pasando en ese momento, de lo que estoy interpretando con lo que me está pasando, ¿no? Sí. Entonces, y ahí nosotros mismos somos el primer obstáculo, como tú estabas diciendo en el ejemplo, ¿no? Somos los obstáculos porque nosotros nos estamos poniendo, como decir, nos estamos poniendo esos obstáculos, nos vamos a sentir atrapadas en esa situación que no la estamos manejando bien. Entonces, tenemos que pensar en buscar pensamientos más racionales, ¿no? Porque los pensamientos racionales son flexibles. En cambio, si nosotros seguimos con un catastrofismo ahí, eso es una cosa rígida, pues, ¿no? Que no te salvas de ahí, ¿no? Es una cognición muy dogmática, ¿no? Sí. Muy absolutista, como decir, yo debería haber tenido una llanta, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso? Una llanta de repuesto. Sí. No la tengo, ¿no? Yo debería. Esos deberías son pensamientos absolutistas que no nos ayudan para nada, pues, ¿no? Yo debería, yo nunca haría una cosa así, ¿no? Yo siempre tengo que seguir esto. O sea, esas cosas no son sanas y son desproporcionales, ¿no? Que no nos vienen al caso de nosotros, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros que estamos generando un sufrimiento innecesario por tener una respuesta irracional, una respuesta, mejor dicho, rígida, ¿no? Que tiene que ser, ¿no has visto esas personas así? Que a veces, o a nosotros mismos, ¿no? Rojo o negro, ¿no? Tiene que ser rojo o negro, no puede ser de diferente forma. Entonces, tenemos que buscar un comportamiento más funcional, ¿no? Y una emoción, ahí entra la conducta,
un comportamiento más funcional, ¿no? Porque ahí la conducta es un poco que puede desplegarnos algo con nuestra propia conducta que no sea funcional, ¿no? Que sea, que no vaya al ritmo del respeto o de la secuencia de una situación, ¿no? Y la emoción tiene que ser saludable, ¿no? Ese es un poco lo que nosotros estamos tratando acá, es de reconocer y el reconocer tus emociones, ¿no es cierto? Ese es un autorreconocimiento que vamos a ir teniendo cada uno, cada vez más. Yo creo que es un poco difícil, pero no imposible, de que cada día o cada mes nosotros podamos trabajar. Por ejemplo, este mes comenzamos a trabajar una emoción, ¿no? Puede ser la emoción de ira o de cólera, ¿no? Ahí yo conozco, he tratado tantos casos de estos problemas de ira, de fastidio, más allá del fastidio, ¿no? Porque la emoción saludable es el fastidio, ¿no? Sí. ¿Quién no ha tenido fastidio, ¿no? Algo te fastidia, algo te incomoda, pero de ahí a tener cólera, ira, todas esas cosas que desbordan, ya es un poquito ya que no va al tono, pues, de la parte racional, ¿no? Te estoy entendiendo que en el momento que nosotros magnificamos esa emoción, sí, entra a dañarnos porque hacemos una catástrofe y sí, especialmente usamos ese lenguaje que decías, yo nunca pensé que me iba a pasar, no puede ser que yo estoy atravesando esto, el claro, nunca, no, ¿cómo puede ser que yo, o sea, como que si fueran... Es lo más terrible, por ejemplo, catastrofismo, ¿no? Es lo más terrible lo que me está pasando ahora. Sí. No lo aguanto, no lo soporto, ¿no? Ese es el catastrofismo. Así es. Ese es algo un poco insuperable, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar también es un autocontrol, ¿no? Pues eso lo conocemos, ¿no? Que cada persona, si va a una reunión, a un meeting o a una reunión social, hay un autocontrol, ¿no? De la conducta, ¿no? Acorde sí, de tu edad, ¿no? Los jóvenes o los mayores, los maduros, van de acuerdo a ese autocontrol conductual que les da la vida. Es un poco la experiencia, un poco el manejo, un poco la autoobservación, la autocorrección también que cada uno va haciendo, diciendo, ay, yo estoy desentonando acá, ¿no? Es un poquito, se me pasó la mano. ¿No? Levanté un poco más allá la voz porque ya tenía una emoción ahí con el pensamiento, lo que le estaba diciendo a la persona, de decirle, por ejemplo, no sé, no has podido hacer bien tu trabajo, no lo has hecho bien, ya levantando la voz y diciendo ese mensaje, ese pensamiento ya estaba trayendo una emoción que no era saludable. Definitivamente, ¿no? Si yo le voy diciendo a una persona así. Entonces, acá, en estos tipos de terapia, en estos tipos de tratamientos, lo que estamos ventilando es un poco que enseñamos a tener pensamientos más racionales, o sea, más flexibles. O sea, la persona, mientras sea más flexible, ¿no? En su acontecer, en su suceder de las cosas, va a estar mejor la persona. Y mientras sea más rígida, o sea, más absolutista, he tenido casos de personas así que han manejado la cólera muy fuerte, ¿no? Que son incapaces de poder reconocer inclusive su nivel de cólera, ¿no? Entonces, eso ya es más trabajoso para la persona, porque la persona se encasilla en ese molde de la cólera y nadie lo saca de ahí, ¿no? Como decir, yo tengo la razón, ¿no? Yo soy el que he perdido más acá, ¿no? Y eso se ve mucho en los problemas de pareja, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que tener una capacidad también de resolución de problemas, de situaciones, ¿no? La persona que más resuelve sus problemas sin afectar a los demás, con elementos que sean más racionales, es mejor, ¿no? Que lo que a veces uno dice, bueno, yo solucioné las cosas, pero de una manera desventajosa para la otra persona. Entonces, eso también ya choca con las emociones, ¿no? Hay que ver
la emoción, lo que estamos envolviendo, qué tipo de emoción estamos envolviendo en nuestro quehacer diario, ¿cierto? Porque hay personas que, bueno, tienen buen manejo de sus emociones, ¿no? Son muy flexibles, son muy asequibles, ¿no? Te aceptan. Bueno, si te equivocaste, bueno, que así vas aprendiendo, ¿no? Que algunas personas que te observan a ti una equivocación, un problema y te puedan decir, bueno, oye, tú no sirves para nada, no sirves para esto. Yo conozco de muchos casos que hablan de esa manera, entonces ya un poco hacen perder la autoestima de la otra persona. Entonces, dañando, pisoteando. Exacto, dañando, hiriendo, ¿no? La susceptibilidad de la otra persona, sí. En esa falta de control de regulación de las emociones es simplemente pienso yo soy la que expreso, la que digo, yo lo establezco así y no importa dónde cayó y daño, ¿no? Daño claro, y... Hay un autoritarismo, pues. Exacto. Vehemente, ¿no? Un autoritarismo. Y eso es lo que un poco se maneja en el núcleo del enfado, ¿no? De la ira, ¿no? En la cólera, que es una de las emociones más dañinas y no saludables, pues hay un núcleo de grandiosidad de la persona ¿no? Que tiene ese nivel de cólera. Hay una superioridad, una arrogancia que tiene esa persona, ¿no? Que necesita tener, como dices tú, esas exigencias rígidas en su vida. Si no las manifiesta, pues esa persona no se va a sentir adecuada, ¿no? Entonces, es una persona que se fortalece a sí mismo con estas emociones rígidas y hace, mejor dicho, condena a los demás, ¿no? ¿Has visto esas parejas a veces así que donde el hombre o la mujer tienen ese enfado, esa visión, ¿no? De ira muy, muy fuertes, latentes interiormente, y hacen sentir a su esposa con una disminución, ¿no? Como ellas, ¿no? Entonces hay una condena súbita ahí hacia ella, ¿no? No puede aceptar que ella sí tiene la razón y que él se ha equivocado. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, este es como si fuera lo que estoy explicando, es un poco como el ABC emocional, ¿no? Sí. Nosotros un poco no vamos a tener el tiempo suficiente como para seguir hablando, porque este es un tema muy vasto, pero sí un poco tenemos que ver de buscar, de vivir más tranquilamente, de actuar mejor, con mejores herramientas, ¿no? O sea, no hemos venido o no estamos en un ambiente, ¿no? En un environment especial como para nosotros dejarnos afectar o afectar al resto. Tenemos que respetar a nuestro alrededor para poder convivir mejor, ¿no? Y bueno, realmente ahí en estas situaciones, como estaba diciendo al principio, uno empieza con el evento, ¿no? Estos son el acontecimiento, la situación, por ejemplo, la muerte de un familiar, un familiar muy, muy cercano, ¿no? Por ejemplo, a mí, que mi madre se me murió en el año 2021, o sea, prácticamente ya hace 3 años que ha cumplido 3 años mi mamá, 2020, 2021. Entonces ahí, ese evento, ¿no? Es como yo lo interpreto, esa muerte, ¿no? Esa muerte, cómo me afectó no solamente en mis vivencias, en mis emociones, sino en mis pensamientos, ¿no? Como que yo decía, ya nada va a ser igual, ¿no? Esos pensamientos que un poco extremos, ¿no? Decir, ya nada es igual, no la tengo a ella, no tengo a nadie, ¿no? Como decir, un sentimiento de soledad. Sí. Y ese pensamiento me va a estar trayendo, pues, una emoción. ¿Y cuál sería la emoción ahí? Pues sería la tristeza, ¿no? Lo importante sería que no vaya ya más allá de la tristeza, ¿no? Porque más allá de la tristeza ya sería una emoción negativa.
¿no? Pero hasta ese momento es una cosa que yo voy viendo de que sí sentía esos pensamientos, como decir, de soledad, de inquietud. Ahora, ¿quién va a estar conmigo? Si no está ella, no está nadie. Me voy a sentir vacía. ¿Cuántos pensamientos hay que te generan, te van generando una emoción? Entonces, ahí es donde tú tienes que ver tu racionalidad, ¿no? Y ahí entra a tallar tu sistema de creencias, ¿no? Si con ese pensamiento que estás teniendo te está ayudando o no te está ayudando, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy observando lo que yo estoy pensando, ya sin mi mamá no voy a hacer nada, voy a tener un vacío ahí tremendo, me voy a sentir mal. Entonces, mira mis creencias, ¿no? El sistema de creencias, el sistema de pensamientos que yo iba a estar teniendo, ¿no? Quería ir ahondando y capaz si no había alertado yo que eso no estaba bien, capaz me podría haber llegado a una emoción negativa que viene a ser la depresión. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, ya sí, ahondaría ahí. Pero ahí me di cuenta y dije, bueno, qué lindo tener a un ser querido en lo más alto, ¿no? En lo más lindo. Ellos están gozando. ¿Por qué tendría yo que ponerme triste? ¿No? Entonces, buscar la racionalización de decir, ella no le hubiera gustado que yo esté triste, sino sí, que yo siga mi vida nutriéndome, alimentándome, seguir creciendo personalmente. Eso le hubiera gustado a ella. Entonces, ahí encuentro yo ese sistema, ¿no? De que voy evaluando mis creencias, porque de ahí parte todo, como ya les dije, ¿no? No es tanto la emoción, sino es la parte cognitiva, el pensamiento, ¿no? Y la consecuencia, que es la reacción, ¿no? Por ejemplo, no sé, la reacción que podría haber sido con lo de mi mamá, si yo hubiera intensificado, ¿no? Y no querer salir, de quedarme capaz en la casa, no querer socialmente, ¿no? Tener algunos contactos o salir a tomar un helado, no sé. Ese es el comportamiento que uno trabaja al lado del pensamiento y de la emoción. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es la interpretación que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque yo digo, si a mí se me murió mi mamá, ¿cuántas personas en el mundo se le mueren? ¿No? Porque es la ley de la vida, se muere la mamá, pero es la interpretación. Capaz, ¿no es cierto? Capaz otra persona en mi lugar hubiera sido, bueno, ya mamita, ya descansaste, qué bueno, mira, viviste un montón, viviste feliz al lado de tus hijos, ahora, ¿no? Descansa, ¿no es cierto? Sí. Eso no me provocaría a mí una emoción no saludable, al contrario, ¿no? Porque es un planteamiento, ¿no? Que lo estoy haciendo en el pensamiento de una forma muy lógica, muy racional, sí, como decir, ¿no? Bueno, esa es la ley de la vida, no puedo cambiarla, yo no puedo evitar que mi madre se muera, y todos nos vamos a morir de alguna forma, pero eso no es, pues, el fin del mundo, ¿no? Hay otras cosas, la vida nos da otras motivaciones, otras cosas para seguir adelante. Entonces, ese es un poco lo que esta interpretación, intensa, no intensa, lo estamos nosotros dándonos cuenta de que nos lleva a un estado emocional determinado, ¿cierto? A sentirlo más intenso y menos intenso, de acuerdo al balance. Nosotros tenemos como psicoterapeutas, tenemos también un termómetro para medir las emociones, ¿no? Generalmente a nuestros pacientes nosotros les decimos pues del 1 al 10 para medirlas, ¿no? Y todo lo que sobrepasa del 5 hacia arriba, o sea, por ejemplo, las intensas serían pues 7, 8, 9 y 10, ¿no? Las que están en el medio, 4, 5, serían pues el estándar, ¿no? Lo que no me alteraría demasiado esa emoción o ese pensamiento, ¿no? Entonces, dentro de lo que estoy explicando, hay creencias irracionales que son muy típicas, ¿no? Ese es un poco lo que estábamos un poco hablando contigo,
de la parte catastrófica, ¿no? Es como decir, lo catastrófico es como decir, hablar, ¿no? Adelantar cosas negativas que me van a suceder, ¿no es cierto? ¿No? Algo me va a pasar. O sea, la parte catastrofismo que he traído un poco de ejemplo. Por ejemplo, si desapruebo el examen, mi mamá no me va a querer, no lo va a tolerar, ¿no? Si desapruebo el examen, me muero, porque no sé qué me van a hacer mis papás, ¿no? Un adolescente podría decir así, ¿no? Por ejemplo, otros que para ellos son muy importantes el trabajo, el puesto que están ocupando, que es algo muy, el rol que están desempeñando es muy importante, podrían decir, pues sería terrible, ese catastrófico también, sería terrible perder mi trabajo, ¿no? O algunas personas que dicen, si no entrego mi tarea, jamás me van a dejar salir, ¿no? O estaré castigada de por vida. Algunas personas, yo me acuerdo que decía eso, ¿no? Un poco esos pensamientos catastróficos. Entonces, esto es un poco este pensamiento irracional, ¿no? Son básicamente lo que estamos viendo. Por ejemplo, lo que estábamos viendo ahora antes, los deberías, las exigencias, ¿no? Eso lo hace, por ejemplo, la cólera, ¿no? Las demandas o las exigencias que hace una persona que tiene ese nivel de ira incontrolable, ¿no? Jamás tendré la oportunidad si esto me pasara. Jamás, ¿no? Los jamases son malísimos, deberíamos quitarlos del vocabulario, ¿no? O debo resolverlo todo ahora mismo. ¿No has escuchado eso que decir? No, tengo que resolverlo, ¿no? Debo resolverlo, ¿no? O algo que te pasa y que tú no lo comprendes y dices, nunca lo entenderé, ¿no? ¿Por qué? O sea, eso quiere decir que tenemos un pensamiento muy inflexible, o sea, muy radical. Muy radical, muy absolutista, ¿no? Absolutista. Entonces, como decir, ¿por qué debería? Y nosotros en la terapia, pues un poco que lo cuestionamos, ¿no? Es como un diálogo, ¿no? Un diálogo que la persona le hacemos nosotros trabajar ahí, la parte racional, como decir, ¿y por qué debes resolverlo todo ahora? ¿Qué cosa es lo que te empuja a hacer eso? ¿No es cierto? Lo hacemos para que la persona en una forma lógica, racional, comience a pensar el porqué de su exigencia consigo mismo, ¿no? Hasta que la persona ya se da cuenta y dice, ¿verdad, no? Yo me estoy... ¿no? Me estoy inquiriendo, estoy tratando de que esto sea así, rojo, cuando no es rojo, pues hay un panorama abierto ahí de posibilidades, ¿no? ¿Por qué tendría yo que hacerlo, como decir, debo resolverlo todo ahora mismo, ¿no es cierto? Y me impongo ahí, ¿no? Entonces, esas son demandas, son exigencias, ¿no? Ese era algo que te quería preguntar, que si cuando estás en terapia, los pacientes están en su terapia, pueden llegar a ese momento de cuestionamiento o siguen con ese pensamiento de que así, a mí jamás pensé que me iba a pasar, nunca lo voy a aceptar. Todo es el nunca, siempre, todas esas frases que estás diciendo catastróficas. Sí hay un momento en que la persona despierta a esa luz diciendo, simplemente lo había pensado así, como que no había salida. Sí, hay una forma, pues, las personas comienzan a aprender, ¿no? A identificar, a reconocer sus propias deficiencias, sus propias emociones, pensamientos, ¿no? Y se van cuestionando esos tipos de pensamientos. O sea, hay un orden, ¿no? Hay un orden. Se comprueba la veracidad de lo que él está afirmando. Él se va a dar cuenta, o ella se va a dar cuenta de que no hay veracidad, pues. No tiene por qué resolverlo todo, ¿no? ¿Por qué tendrías que demandarte a ti? Es una demanda, ¿no? Que tengas que resolver todo en un solo instante, una sola vez. ¿Por qué no lo podrías hacer de otra manera, un poco más alternado, con mayor flexibilidad, que no te afecte, que no te mueva, pues, ¿no? Tantas emociones. Entonces, nosotros lo que buscamos es un poco de alternativas de pensamiento,
¿no? Esa es la base. La base es que el pensamiento no sea tan, como has dicho tú, dogmático, ¿no? Tan dogmático, tan absolutista, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, si tú vas entendiendo, eso no es de la noche a la mañana, o sea, uno va así, va en terapia poco a poco, pues, ¿no? Va buscando, nosotros como psicoterapeutas, pues vamos buscando la evidencia y los argumentos para deshacer ese pensamiento, para deshacerlo, porque, para que la misma persona lo deshaga y diga, bueno, ¿verdad? ¿Por qué yo tendría que hacerlo o sentirme así, ¿no? Entonces, eso es un poco la parte, lo catastrófico, las demandas, ¿no? Las demandas. Después, también estamos en otro, el autoderrotismo que tenemos, autoderrota, ¿no? La condena. Eso es bien común, ¿no? Eso es bien común que nosotros la condena. No me salió este ejercicio, soy un inútil, ¿no? No soy capaz de aprobar ese examen. Esa es una parte irracional que tenemos nosotros. Entonces, lo que estamos tratando de manejar hoy día es hacerlo presente, ¿no? Darnos cuenta cuántos pensamientos dentro de estas 4, catastrofismo, la exigencia, la demanda de los deberías, de los jamás, de los nunca, esa es la segunda. Después le estoy diciendo la condena, ¿no? La condena, esa es como un autoflagelarse, como la autocrítica tan severa, ¿a eso se refiere? Sí. Que yo me hablo no negativo. Eres capaz, ¿no? Ajá. Ahí es donde viene el cuestionamiento. ¿Por qué no eres capaz? Si tú tienes, ¿no? Todo lo que el ser humano puede tener. Tiene una mente, tiene inteligencia, Entonces, eso es lo que nosotros comenzamos a argumentarle a la persona en forma clara para ver cómo la persona se va defendiendo y va sacando pues toda esa irracionalidad y lo va convirtiendo en algo más racional, en algo más saludable para ellas mismas, ¿no? Eso de no voy a poder hacerlo, esa es la condena. No seré capaz, yo no seré capaz, ¿no? Eso, ¿no? Después viene la baja tolerancia a la frustración, es el cuarto, ¿no? Baja tolerancia a la frustración, que desde pequeños nosotros tenemos que tener ese manejo de la baja tolerancia, ¿no? Y vamos creciendo a veces sin esa tolerancia, ¿no? Por ejemplo, no quiero ir al colegio, no quiero ir a la universidad porque todos me van a rechazar, ¿no? No tendré amigos, no lo aguantaré. Entonces es una cosa, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración lo vemos en la ansiedad social, ¿no? Mucho, las personas como dicen, bueno, no quiero exponer algo, un tema, un punto de vista delante de las personas porque se van a reír de mí. O no precisaré en el argumento para poder hablar, no los voy a convencer. No soy lo suficiente. Exacto. Entonces ahí es donde en ese tipo de emoción nosotros vamos viendo, pues, ¿no? De que esa persona va encontrando por qué no podría aceptar de que las personas, bueno, pueden reírse o pueden decir, pues esta expositora no ha expuesto como yo esperaba, pues también es natural, ¿no? Sí. Yo estoy poniendo ahora, pero yo no sé si estoy del agrado de todas las personas. Pero la terapia te dice, bueno, si no es del agrado, ¿qué se va a hacer? No puedes hacer nada, porque no lo vas a poder convencer algunas veces, ¿no? Las personas quieren ser, eso es bien común hoy en día, ¿no? Que quieren ser socialmente competentes, ¿no? Y si no es así, eso va a ser insoportable, va a ser terrible para la persona. Entonces, hay una reunión social, se pregunta, ¿qué pensará la gente de mí, ¿no? Si yo no digo lo correcto, ¿no? Esa es la ansiedad social, la imagen que va a precisar o que va a visualizar frente a las demás personas y teme
¿no? Teme que quedar mal. Entonces ahí es donde el debate, nosotros le llamamos el debate, de demostrar a la persona qué evidencia hay para que esa persona se comporte de esa manera, ¿no? De forma que debe comportarse de una forma, ¿cómo decir?, correcta, o decir las palabras correctas, o de forma natural, y por qué no equivocarse. Eso es lo que nosotros buscamos ahí, es como, ¿no?, seguir insistiendo, seguir presionando ahí para que la persona pueda reconocer que sí, ¿no?, es un ser humano falible. Así es. Como no perfecto. Otra. Que nos equivocamos, que nos caemos. Hasta que la persona llega a entender y decir, bueno, si me equivoco, no es el fin del mundo, pues hay otras cosas peores. Así es. Me equivoqué y así se va aprendiendo. ¿Cuántas personas, cuántos escritores famosos, ¿no?, que se han equivocado, ¿no? Deportistas, artistas, de todo, ¿no? Y sí, entonces hay que hacerle comprender a la persona que sí se puede soportar esa desaprobación. Sí, que no estamos exentos, cada uno de nosotros, a no equivocarnos. Así es. Siempre va a haber una forma de equivocación. Pues. Hay una, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es que se va a desarrollar en la persona una nueva emoción más saludable, ¿no? Me gusta eso, porque se puede modificar, o sea, se puede modificar esa forma que yo tenía de catastrófica con lo que estás diciendo, y me gusta ese paso que estás diciendo porque hay esperanza. Si soy una persona bien crítica, catastrófica, controladora, yo misma me ando devaluando y no puedo y no se puede, nunca me debió haber pasado esto, es modificable ese comportamiento, ¿verdad? Con lo que estás diciendo. Claro, porque ya la persona no va a ser tan terrible, pues la ansiedad social ya disminuye y solamente puede ser pues una inquietud, ¿no? Puede encontrar inclusive una tranquilidad, no importa que se equivoque. A ver, puede equivocarme 5 veces, ¿no? Puede ser, me equivoqué solamente 2 veces. Entonces eso ya baja la ansiedad social y ya se torna pues una inquietud nada más, ¿no? Así. Porque la ansiedad propiamente es una emoción negativa, prácticamente, ¿no? Lo que tenemos. Déjate interrumpo tantito. Mercedes Ayala nos manda saludos, dice: hola guapa, saludos desde la bella ciudad de Exeter, en California. Saludos, Mercedes. Gracias por estar conectadas con nosotros. Ay, gracias. Gracias, qué linda. Yo creo que no se va a ver acá mi cuadrito, mi pizarrita, ¿no? No se ve. ¿Qué es? Es una pizarrita donde están las emociones, quería para que tomen nota. No se ve, no se puede ver, ¿no? Acá. Si la pones un poquito atrás, como a tu ahí está. Ahí, a ver. Pero no se ve, ¿no? Hacia atrás un poquito, ¿no? ¿Así? Hubo un momento en que sí se vio. ¿Sí? Sí, ahí. No sé. Bueno, les voy a describir más que nada. Acá las emociones, por ejemplo, tenemos emociones saludables, ¿no? Por ejemplo, la preocupación, ¿no? La preocupación, eso es lo que justo estábamos hablando de la ansiedad social, ¿no? La ansiedad ya es propiamente lo no saludable, pues cuando ya levanta los niveles de 7, 8, 9 y 10, ya estamos en una emoción negativa, ¿no? Preocupación puede ser, pues, quien no está preocupado, se puede manejar un 4 o 5, ¿no? En el nivel del termómetro, y eso es lo que sería la primera. O sea, nosotros estudiamos emoción por emoción, ¿no? Y vemos los casos que están alrededor de esto, ¿no? Después está el miedo, la otra que he puesto acá también. Hay más emociones, pero estas son las más importantes. El miedo, que es la emoción normal, una emoción saludable, y la emoción ya que rompe las barreras viene a ser el pánico, ¿no? Cuando ya tenemos niveles altos de esta emoción de pánico es ya pues en los 8, 9 y 10 de emoción, ¿no?
Y el fastidio, después viene el fastidio, ¿no? Justo el fastidio y lo que estábamos conversando en antes, y la emoción negativa viene a ser la cólera, la ira, ¿no? Ajá. Es eso. Después viene la tristeza, que es la emoción normal, saludable, y la normal viene a ser la depresión, ¿no? La depresión. Tenemos muchos niveles altos de depresión porque no han manejado muy bien la tristeza, han ahondado y se han desorbitado, se puede decir, en esa emoción de la tristeza, ¿no? Después viene el arrepentimiento, que es la culpa, ¿no? Tenemos esa, después tenemos el orgullo, también es una emoción positiva, pero más allá del orgullo está la soberbia. Ah, ¿no? La soberbia, el ego. Soberbia, ¿no? El ego que nos causa muchos problemas y divisiones porque exacto. yo y nada más yo lo que pienso y lo que digo y lo que... Así es. Estas emociones pues están muy ligadas, ¿no? A veces no solamente primariamente, sino secundariamente hay una emoción, tú tienes una emoción, pero abajo tienes otra emoción escondida. Así es. Hay que ver lo que descubrimos, ¿no? Después, la admiración es una emoción positiva y lo que viene ya en desorden es la envidia. Después, la alegría, y lo que desborda viene a ser ya la euforia, ¿no? Lo que ya desborda el matiz, pues, de lo normal, ¿no? Entonces, ahí, como yo les venía diciendo de la cólera, y es un poco, hemos hablado un poco de la ansiedad social, ¿no? Eso es bien común hoy en día, ¿no? En la cólera, por ejemplo, hay casos, yo traigo un caso de una mujer que se enfada mucho con su pareja porque es impuntual, ¿no? A veces son casos de la vida real, y esta consecuencia de lo que la mujer, de la esposa, piensa del esposo, afecta, ¿no? Y deteriora lo que es la relación de pareja, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es de que esta persona, esta esposa, tenga un pensamiento más realista, ¿no? Que no lo tiene, porque ella exige tremendamente que el esposo sea puntual, ¿no? Y lo critica porque es impuntual, ¿no? Y entonces necesita que esa persona tenga un pensamiento más realista y sus emociones que disminuyan considerablemente, ya sean de ira, de enfado, ¿no? Y se van cuestionando, ¿no? Por ejemplo, un cuestionamiento en terapia, lo que podemos hacer es, ¿por qué debe tratarme él con más consideración? ¿Por qué estoy eminentemente exigiendo que mi pareja sea puntual? ¿No? ¿Por qué debo ser más puntual? ¿No? Ese es un poco lo que estamos un poco revisando, ¿no? Le dan ese disconfort, esos sentimientos de rabia, porque el esposo no la recoge puntualmente de su trabajo, por decirlo, ¿no? Entonces ahí es donde un poco estamos nosotros, no la recoge puntualmente, con más consideración, ¿no? O sea, ¿por qué mi pareja debe tratarme con más consideración? ¿Por qué? ¿No? Si él es como estábamos diciendo antes, ¿no? Todo el mundo es imperfecto y la impuntualidad es un tipo de imperfección, prácticamente, ¿no? Todos tenemos la libertad, pues, de quizás ser más imperfectos y más perfectos, ¿no? Pero nadie, pues, está en un 100% de perfección, ni tampoco 100% de imperfección. Así es. Porque decimos, realmente la impuntualidad es algo que desagrada, es algo desagradable, pero no es algo terrible, pues. No podemos ponerlo en el punto de catastrofismo, ¿no? O algo que sea muy terrible, como decir, no sé, le ponemos nosotros situaciones a las personas, bueno, la impuntualidad de tu esposo no es tan terrible como, no sé, perder un carro, por decirte. Así es. Perder tu auto o tener un accidente de tu auto, ¿no? No es tan terrible,
y lo estamos poniendo en esa dimensión. ¿Te das cuenta? Al grado de disminuir a la pareja, desvalorizarla y entonces causar un conflicto en la relación de matrimonio. Exacto. Por ese control, esa forma de pensamiento tan radical, ¿cierto? Sí, lo que necesitamos buscar es que la persona pues se ajuste más a la realidad, ¿no? Sí, ¿Qué hace ella? ¿Por qué de esa manera esa infelicidad crea, a nivel de la pareja, crea un contorno, un entorno que no es agradable, ni para ella ni para él, ¿no? Porque, bueno, él puede tener una explicación lógica por qué es impuntual, que no la convence a ella, ¿no? Porque ella sigue insistiendo de que él tiene que ser puntual todas las veces. Bueno, será puntual algunas veces, pero no necesariamente todo el tiempo. No es una obligatoriedad, ¿no? No es una obligatoriedad que él sea puntual siempre. Finalmente, las personas, necesita que esta señora sea un poco más flexible en su pensamiento, más realista. Como decir, bueno, si yo le digo a mi pareja y le digo, bueno, está bien, no te preocupes, yo te voy a seguir esperando, yo te voy a esperar, trata de llegar en mejor tiempo, mejor horario, pero si llegas tarde, no va a ser tan terrible. Lo importante es de que llegues seguro, llegues bien al lugar donde yo te estoy esperando, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, entonces lo que estamos viendo acá en este tipo de observación de las emociones, estamos viendo de que hay una lógica, ¿no? Hay flexibilidad, hay una racionalidad, ¿no? De que las personas deben usar más que nada las emociones que no crean un ambiente inoportuno, insaludable, que no puedas respirar, ¿no? Que estés ahí frenado con ese tipo de pensamientos que no te dan la libertad para ser tú, ¿no? Me gustan mucho las dos palabras que hablaste, porque si estamos, ¿verdad? Aquí tenemos varias personas, déjame leer los comentarios, dice Rosa Mirna Parra, saludos. Rosy, qué tan importante, me encantan estos temas, gracias Rosy por estar conectada, felicitaciones por el mensaje, Dios les bendiga, de Hilda Adaía López desde Rochester, Nueva York. María del Carmen Lema también, saludos. Gracias mi hermana, sí. Conectada. Dice Mercedes, wow, qué bonita información, gracias por tan bonita información y qué bonito practicar la comprensión. Gracias, ¿verdad? Por seguirnos y dar sus comentarios. Y realmente esas dos palabras que estabas mencionando, la flexibilidad y la racionalidad. Y yo pienso que comienza esa flexibilidad con nosotros mismos. Si nosotros no la practicamos y nos exigimos, nos devaluamos, nos controlamos mucho nosotras, vamos a vivir, como lo decía el título del programa, con emociones que dañan nuestra vida. Y al no tener flexibilidad que estás mencionando y detenernos un momento para poder racionalizar por qué lo hago, simplemente vamos a seguir nuestras vidas atropellándonos a nosotros y atropellando especialmente a nuestros seres queridos. Sí, porque es, por ejemplo, la emoción más negativa y que más daño ocasiona es la cólera, pues, la ira. Sí. Es esa hostilidad que se transforma en una causa de que los demás empeore pues la situación entre los demás, porque al tú tener esa forma de ver tus pensamientos, de usar tus pensamientos en una atmósfera, en un núcleo familiar, todos los demás se van contagiando, las demás personas se van integrando a ese fastidio, ¿no? Ya encuentran una monotonía, una rutina ahí de hostilidad, y eso es lo que más hace daño a las familias, ¿no? De estar vivenciando, ¿no? De que a unas personas no les acomode, no les guste, no lo acepten,
¿no? Porque esa persona ha dicho que tiene que ser de ese color y no de otro. Entonces, ahí es donde empieza ya a extenderse y mejor dicho, todo el núcleo de la familia se va intoxicando, ¿no? Lamentablemente. Ya acá ya no solamente es un integrante que tiene la cólera propiamente y que tiene que tratarse, sino los demás también. Ya todos adquirieron ese comportamiento. Sí, como un círculo vicioso. Cierto, un círculo vicioso que se va creando y que los demás van contribuyendo a ello, porque van haciendo también parte de esa cólera subyacente, ¿no? Que le motivó por ejemplo, el hombre de la casa, que maneja y que habla con esa ira y con esa hostilidad, ya los demás también van mostrando algunas fases de disconformidad, ¿no? De fastidio, de que algo les altera, ¿no? Cuando están hablando de ciertos temas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, pues hay que buscar las emociones que sean más saludables. Si tú sabes de que esa emoción te está haciendo daño, ¿no? Déjala ahí o camina, ¿no? A veces nosotros tenemos ciertas técnicas también, ¿no? De que, por ejemplo, para la cólera, ¿no? Camina, ándate afuera, regresa, respira, mucha respiración, ¿no? Mucha respiración, inhalando y exhalando. Entonces la persona ya al salir, al respirar, ya viene diferente, un poco ha cambiado, capaz su nivel, el termómetro de su emoción ya bajó de 10 que estaba, que era tremendamente alto, bajó a 7 o a 8, ¿no? Pero no permitir que nuestras emociones nos desborden para que ya no podamos nosotros conversar, porque eso es lo que tiene la cólera, que no tienes oportunidad de conversación, no te escucha la persona, está lejos, ¿no? Porque no se sienta y te dice, bueno, explícame lo que me estás queriendo decir, que no te estoy entendiendo. O eso me está mortificando a lo que me estás contando, ¿no? Sí. Háblame claramente, ¿no? Pero ese raciocinio no hay en la cólera. Entonces, en eso hay que trabajar. Es una de las emociones que más se trabaja. Qué importante, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Sí. Y Rosy Mirna Parra dice que, exacto, en estos tiempos, lamentablemente, por el día a día no nos fijamos que estamos dañando a los demás. Y claro. Mercedes dice, qué bonito es que podamos practicar la comprensión, ¿verdad? Pero es así como dice ella, practicar. Hay que practicar y practicar. Es una de las cosas que la cólera las personas que movilizan más la cólera no practican la empatía, pues. Exacto. No la practican, o sea, no se ponen en los zapatos de la otra persona, entonces les cuesta mucho. Es la emoción más difícil y que engloba en muchos problemas ya psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Cuando la emoción, la cólera, ya se desbanda y no la puedes controlar. Entonces ya es parte de algún problema ya mayor, si la dejas incontrolable, pues la cólera, la ira, ¿no? Como dices tú, como dicen las personas ahí, que es algo que el respeto de las personas, el cuidar al otro, al no ofenderlo, a respetarlo, no pasar por encima de su, ¿no? De su personalidad. Y para ir mucho cuidado con eso. Con eso, pues sí, para ir terminando, esa parte que estás hablando ahorita sobre la falta de empatía en personas que controlan, especialmente que tienen el problema de la ira, el enojo, y ya has sido parte de ellos, ¿hay ayuda? ¿Hay esperanza? Cuéntame. Sí, bueno, les va a demandar más tiempo, ¿no? Ajá. Hay personas a veces que van a terapia, pero no hay cambios, ¿no? Uh-huh. Y para eso uno le tiene que decir, bueno, esta es una terapia de cambio, de modificación de conducta, de patrones de comportamiento, ¿no? Pero empieza con tus pensamientos, ¿no? A veces hay personas pues, que ya tienen pensamientos 40 años, 50 años, y son un poco difícil de
de cambiarlos, ¿no? De hacerle notar, ¿no? Como decir, bueno, usted se dio cuenta que este pensamiento estaba ofendiendo a otra persona y la persona te puede decir, no, no me he dado cuenta. Bueno, esta es una oportunidad que usted tiene, ¿no? Para darse cuenta de que esto le está ofendiendo a esta persona. ¿Lo puede ver? O sea, hay cosas de visualización, de imaginación que se trabaja dentro de la terapia. Es muy bonito, muy interesante, ¿no? Y a veces me han dicho las personas, a ver, cierra los ojos, cuando uno le hace todas esas herramientas, cierra los ojos, a ver, vamos a trabajar un poco tu emoción y te haces ver, pues, que estás frente a esa emoción o frente a esa situación, a ese evento que te ha pasado, y nosotros podemos manejar para que primero esa visualización, antes de trabajarlo verbalmente en tu mente, la visualización, se puede trabajar eso y se puede disminuir cuando ya irlo preparando a la persona para poder trabajarlo ya verbalmente, ¿no? Pero hay personas que, como te digo, en la cólera a veces no pueden ni pensarlo, ni visualizarlo. Están tan... ¿arraigado? Sí, arraigado, tan bloqueado, se puede decir. Bloqueado, eso es peor. Eso es peor. Eso es peor. Tan bloqueados que no pueden imaginarse una situación, una situación vivencial de la cólera, del evento, para que baje, para que merme, disminuya y puedas tú dialogar con esa persona. Porque también con un nivel de 9, de 8, que una persona tiene de cólera, ¿cómo vas a poder trabajar si no hay razonamiento? No hay, menos diálogo. Sí, hay que prepararlo a la persona, pero eso demanda, como me estás preguntando, demanda más tiempo. Pues. Pero yo te digo, ahora les recomiendo a las personas que están ahí, que bueno, si nosotros estamos manejando el día a día, somos personas que vamos al trabajo, nos quedamos en casa, hacemos algún negocio, un emprendimiento, alguna cosa, pues enfoquémonos en nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos son los que me están perturbando, me están haciendo daño y también están haciendo daño a la otra persona, ¿no? Por lo menos esta sesión les ayuda a visualizarlo, ¿no? Y a tenerlo presente y usar su termómetro de emociones. Lo que estabas diciendo al inicio es esa parte, ¿verdad? Donde decías, nosotros podemos dedicar un tiempo para podernos autoanalizar, cosa que no a todos nos gusta hacer esa tarea. Y cuando nos vemos en ese espejo, aparte de que ya reaccionamos y que dijimos y que hablamos y que catastroficamos o todas esas emociones que mencionaste, hay una raíz, hay un origen y eso se puede tratar en terapia ¿verdad? Analizando el por qué detrás, porque un enojo, una cólera, a veces decimos solo es control, es la persona más es así muy machista o muy radical, pero siempre hay una emoción detrás que origina, ¿verdad? Depende de la interpretación, lo que dije al principio, ¿no es cierto? Es la interpretación, porque estaba poniendo yo el ejemplo por ejemplo, el fallecimiento de mi madre, ¿no? Bueno, mucha gente debe haber tenido esa pérdida. Y es la interpretación que da cada persona a esa situación específica que le está pasando, ¿no? Y es la intensidad, se puede decir, de ese pensamiento, de lo radical, dogmático que tú tengas, a un pensamiento flexible, ¿no? O sea, si tú tienes un pensamiento flexible, vas a tener una mejor emoción. ¿No? Una emoción más enriquecedora, no solamente y más salud, sino para todos, y más salud emocional, que tanto la necesitamos, ¿no? Así es. Que haya una salud mental a partir de las emociones que sean más saludables. Así es, gracias. Dice Viridiana Cercado, que también nos acompaña, qué valiosa información, pongámonos en práctica el manejo de nuestras emociones antes de que terminen por enfermarnos físicamente, ¿cierto? Porque eso no nada más afecta a nuestras relaciones, sino nuestro estado físico. Exacto. Mercedes dice... Tenemos que cuidar mucho la parte física como la parte
emocional también, ¿no? Mucho, cierto. Dice Mercedes Ayala, sí, muy cierto, y hace daño a los dos, en este caso está hablando de la pareja, porque destruimos la vida del cónyuge también. Y Rosa Mirna Parra dice que si nos puedes compartir ese termómetro, por favor. Bueno, yo les estaba dando una idea del termómetro del 1 al 10, ¿no? Cuando las emociones son no saludables, muy intensas y muy descalificantes, llegan a los niveles de 7, 8, 9 y 10, ¿no? Para que tengan una idea. Y, por ejemplo, tener emociones así entre el nivel del 1 al 4 o al 5 es saludable, está bien, ¿no? Pero tú mismo puedes ir midiendo tus emociones, ¿no? Cuando te desbordas o dices algo irracional, algo que ya pasa los parámetros, ¿no? Realistas o racionales, ya ahí tú estás viendo, tú misma puedes encontrar ese termómetro en ti misma, ¿no? Saber cuáles son tus fallas, ¿no? Sí. ¿Qué puede demandarte, ¿no? A veces uno tiene una descalificación hacia alguien específico, ¿no? Lo que hemos estado más o menos revisando, esas 4 creencias irracionales, que eran las demandas de blanco y negro, ¿no? Del rojo y negro, la baja tolerancia a la frustración. No es bueno tener la baja tolerancia, ¿no? Hay que sentir que a veces nos tenemos que frustrar, ¿no? Sí, y a veces las personas no admiten, no aceptan que tengan, ¿no? Lo que hemos estado viendo de esa tolerancia a la frustración con la ansiedad social, ¿no? Con el ejemplo que yo les puse, porque es un ejemplo muy común, ¿no? De las personas que quieren admitirse, quieren aceptarse, exponer ante un evento, pero sin equivocación. Así es. Entonces, si nosotros nos aceptamos que nos podemos equivocar, que podemos decir una palabra que no va al compás y luego nos excusamos, eso está bien, porque somos imperfectos, pues. Ya les dije el ejemplo, somos imperfectos. Sí, el que más busca la perfección es el que más se descalifica. Entonces, no hay perfección, no hay perfección. Entonces, podemos equivocarnos, no se pueden reír de nosotros cuando hablemos, o se pueden mofar, o no le pueden prestar atención también, ¿por qué no? Y no es el fin del mundo tampoco. Así es. ¿No? Es bien simpático este tipo de terapia. Sí. Porque le agarras una armonía a todo, que tiene que ser tu pensamiento, tu emoción y tu conducta al compás. En una armonía, ¿no? En una armonía, porque si tú no tienes buenos pensamientos, de hecho, que no vas a tener buenos comportamientos, ¿no es cierto? Y ni tampoco buenas emociones, ¿no? Ahí está. Ya. No, pues magnífico el tema que nos diste el día de hoy, bastante bonito, amplio. ¿no? Es bonito. A mí me encantan las emociones porque esa es la base de la terapia TREC, ¿no? De la terapia racional, emotiva, comportamental, de cambio de conducta. No, pues espero que también a todos los que están aquí, que nos han hecho varios comentarios muy valiosos, se hayan sentido con un contenido, ¿verdad? Que les está llegando a cada quien, porque ¿quién no tenemos estas emociones? Y a veces decimos algo que no debería decir, somos un poco imprudentes o controladores, pero aprendiendo estas herramientas, ¿verdad? Que nos acabas de decir, dice Viridiana, necesitamos una segunda parte. Esta es una terapia que está científica, humanista, y que está haciendo mucho bien hoy en día por el cambio de conducta. Es la que se está manteniendo vigente, ¿no? Es del siglo XX, se puede decir, la terapia de Albert Ellis, de acá de New York, pero se mantiene hasta el momento y es una de las más, en lo que es cognitiva, esta es una de las mejores y la que está más en juego, poniéndose más en práctica y está dando mejores resultados para el cambio de conducta. Pues te invitamos para otra sesión. Díganos seguir ya la segunda parte. Les he querido dar un poco lo más necesario, ¿no? El termómetro, las emociones, las creencias, ¿no? Lo saludable y lo no saludable. Ese es lo más importante de este tipo de
de trabajo que hay que ayudar a las demás personas a crecer, ¿no? En la medida en su salud física y emocional. Así es. Muchísimas gracias, Dora, por estar el día de hoy con nosotros y compartirnos. Dice Hilda Adayas López, puntualidad es cortesía de reyes y deber de caballeros, y el esposo de esa señora no le está respetando con su comportamiento, con el ejemplo que estabas diciendo. Sí. Yo escogí algunos ejemplos de la vida real, de lo que pasa, lo que sucede, la ansiedad social, la ira, ¿no? Para la próxima pueden ser otros ejemplos que pueda traer, o también cualquier persona que pueda escribirme a mi blog, ¿no? Del Facebook, autora Dora Lema, también puede escribirme cualquier pregunta y pueden entrar a mi blog de autora Dora Lema en Facebook, invitarlos también porque ahí pongo todo, ¿no? Mis libros o cualquier cosa, cualquier entrevista que me hagan sobre emociones o sobre también los libros. Compártenos nuevamente tus redes, dice Rosy, también muchas gracias por la información, están agradeciendo también, gracias a todos los que nos acompañados. Por estar al pie, por acompañarnos. Sí, es en Facebook, autora Dora Lema. Después tengo en Instagram, también estoy como Dora Lema Olavarría. Después estoy con mi página web, también ya están formándola, va a salir en las próximas semanas, www.doralema.com, ¿no? Ahí estoy anunciando un poco el coaching, lo que voy a comenzar a trabajar a nivel individual, grupal, y también pues puedo ayudarlas en un poco la parte psicológica, ¿no? Pero básicamente va a ser más en el coaching, en ayudar al crecimiento personal, en los objetivos, ¿no? Y propósito de vida. Muy bien, no, pues hay bastantes herramientas y pues se pueden dejar sus preguntas aquí, se las pasamos también a Dora o van a su blog para podérselas hacer directamente y poder sentirse apoyados, ¿verdad? Con tanta información de valor que nos puedes compartir. Muchas gracias, Dora. Gracias. Por haber estado el día de hoy. Queda una segunda parte, así que la vamos a ir programando. Gracias a todas. Un abrazo para ti, Mireli. Muchas gracias, muy linda la entrevista. De nada, nos escuchamos la próxima, dentro de 15 días. Un abrazo, para ir preparando un poquito. Un abrazo a todas, a ti especialmente. Gracias, Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Y a los que están aquí en el programa, les invito para que sigan compartiendo, dándonos sus comentarios y a los que nos van a ver en diferido también. Les invitamos a seguirnos a través de Hiperbórea Radio, que también el programa se va a transmitir allá, en Spotify, en YouTube, en Amazon y aquí en mi página de Facebook. Aquí va a quedar el video en Levántate y Resplandece. Hoy es tu día, a pesar de que tengas una caída o estás desanimada, es tu día de levantarte y resplandecer. Dios te bendiga. Hasta luego.